Arquitectura de la textura. ¿Por qué arquitectura? Cuando nosotros hablamos de arquitectura en Tate, el concepto de arquitectura, nos pusimos a investigar a un señor que se llama Marco Vetruvio. No sé si ustedes conocen a Marco Vetruvio, pero Marco Vetruvio escribió uno de los libros un siglo antes de Cristo, uno de los libros que hasta el día de hoy es uno de los antiguos que se sigue considerando. Y el señor Vetruvio hablaba de la obra arquitectónica. La obra arquitectónica la consideraba él bajo tres condiciones. Las tres condiciones de la obra arquitectónica, y aquí voy a machacar el latín porque no lo sé, pero son tres palabras afortunadamente. Una es venustas. Venustas, si alguien sabe lo que significa, yo lo tuve que comprender, significa belleza. Entonces, de las condiciones para la obra arquitectónica, la belleza. La segunda, firmitas, que esa es más fácil de entender, de firme, de pronto yo la relacioné así, y esa es estabilidad. Cuando hablamos de textura, tenemos que entender que hay estabilidad, hay belleza, y la última es utilitas, que es utilidad, ¿no? Y si juntamos esas tres, por eso es que nosotros hablamos de arquitectura de la textura cuando estamos diseñando textura para nuestros clientes o cuando nos traen un desafío nuevo. Entonces, ahí está la relación. Y si ustedes, la mayoría o no, son técnicos de la industria, han estado en desarrollo de la industria, han sido llamados para desarrollar un producto, cuando, por lo menos a mí me pasa, cuando uno está en uno de estos proyectos, uno siente que está haciendo una obra, ¿no? Uno siente que cuando está hablando de proceso, de diseño o lo que sea, está generando una obra que es la de uno y la siente uno. Y la verdad es que, obviamente, y no lo podemos negar, el sabor es indispensable. Pero si el sabor está ahí, pero no tenemos estabilidad en el producto que estamos desarrollando, si el producto no se ve bien y si el producto no tiene una razón de ser, un uso, pues entonces la combinación del producto no va a ser lo que nosotros estamos esperando, porque simplemente va a ser una experiencia de sabor. Entonces, por eso nosotros aquí en Tate & Lyle nos enfocamos tanto y nos sentimos que estamos poniendo toda nuestra ciencia en desarrollar esa arquitectura de la textura. Muy bien. Los latinoamericanos tenemos una relación complicadita con la comida. Y complicadita en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque el 50% de los latinoamericanos decimos que el año que viene vamos a comer o vamos a cuidarnos y vamos a tratar de no ganar peso. Vamos a hacer algo para perder peso. Y el mismo el mismo latinoamericano, el 40% dice que el año entrante va a buscar echarse un gusto más a menudo. Entonces, al final, cuando nosotros evaluamos esto, nos damos cuenta de que lo que estamos buscando como consumidores es una experiencia, es vivir una experiencia, ¿no? Es una experiencia más saludable, es crear ese tipo de experiencia y nosotros la buscamos complementar a través de la textura, ¿no? El consumidor nos está pidiendo además, si yo te voy a dar yo te voy a entregar la lealtad a tu marca, ¿tú qué me va a dar tu producto? ¿Qué experiencia me va a dar tu producto? Y a través de esa experiencia del producto y a través del diseño, la arquitectura, la textura, es que nosotros podemos llegar, y nosotros trabajamos fuertemente en esto, en entregar esas experiencias al consumidor. El consumidor evolucionó, el consumidor está mucho más arriba de lo que anteriormente nos pedían como consumidores en lo que querían vivir a través de la alimentación y la nutrición. ¿Ok? La evolución de los consumidores, lo que les estaba diciendo, ¿no? Esa versatilidad que nos están pidiendo los consumidores, la necesidad de tener nutrición, pero como a mí me sirve la nutrición, ¿no? La nutrición es individual hoy en día casi, ¿no? Estamos queriendo, a mí siempre me preguntan, ¿qué es lo que yo tengo que comer? Entonces al final, lo que nos están pidiendo es personalicen mi experiencia de consumo. Entonces, cuando hablamos de esto en textura, ¿de qué hablamos nosotros? Que nosotros cuando ordenamos una pizza en línea y nos la llevan a la casa, que cuando vamos a comer la masa, esa masa se sienta y nos dé la experiencia como si estuviéramos en el restaurante, ¿no? Ese desafío nos lo están dando el consumidor hoy en día, más después de la pandemia, que empezamos todos a ordenar en línea mucho más y los crecimientos son inmensos, ¿correcto? O por ejemplo,
cuando cocinamos una salsa. Cocinamos una salsa y esa salsa la queremos usar para varias veces. Esa salsa la vamos a calentar, la vamos a enfriar, la vamos a recalentar, la queremos usar para diferentes platos. ¿Cómo hacemos que esa textura de esa salsa no se pierda cada vez que la recalentamos? Que no vayamos a tener una salsa que empiece a tener sinéresis, que empiece a separarse el agua, ¿no? Cuando nos comemos una gomita, si la gomita está de buen sabor, pero cuando la masticamos se nos quedan los dientes y entonces empezamos a hacer así y no podemos sacar los dientes, la gomita de los dientes, eso es textura. El consumidor nos está pidiendo que él se quiere comer una gomita para darse sus vitaminas o una gomita reducida en azúcar, pero si la experiencia de la gomita es que se le quedó pegada a los dientes, ¿cuántas veces nos va a dar una recompra de esa gomita? ¿Correcto? Diferencias generacionales. Aquí volvemos al tema. En Latinoamérica, aproximadamente el 8% de los latinoamericanos decimos que somos flexitarianos. Nuevo término, flexitariano, para mí al menos. No lo conocía cuando venía creciendo. El 4% vegetarianos y el 2% veganos. Ese es más o menos 14%. Cuando lo ponemos en las edades de 16 a 44 años, ese split se sube a 22%. O sea que las generaciones están pidiendo cosas diferentes. Un ejemplo de esto, ¿cuál es? Los productos alternativos a base de planta, lácteos, ¿correcto? Los mayores, los grandes, como yo, queremos un producto a base de planta y lo decimos en nuestras encuestas, que sepa más a lácteo. El consumidor joven que ya viene consumiendo ese producto a base de planta con mayor tiempo, no necesariamente nos está pidiendo que se parezca y que sepa y que la textura sea la de un lácteo. Nos está pidiendo otro tipo de desafío, nos está dando otro tipo de desafío. Entonces el desafío que nos dan en textura generacional cambia y en cómo lo experimentamos y cómo le entregamos mejor experiencia en lo que ellos consumen está también cambiando. Como consumidores además somos complicados. Nosotros no podemos mirar al consumidor cuando hablamos de texturas y cuando hablamos de sabor y experiencias, no podemos admirar al consumidor como un solo consumidor. Entonces hay estilos de consumo y si nosotros miramos estos estilos de consumo, hay varios en un libro que se llama, siempre se me olvida el nombre del libro, se llama La sociedad y la cultura del consumo. Algunos de nosotros hemos sido uno de estos consumidores, ¿no? Yo les puedo dar mi ejemplo, si alguien quiere compartir su experiencia. Yo soy un consumidor simbólico. Cada vez que yo viajo y paso por el aeropuerto, yo me compro un helado. Simbólicamente cuando voy a viajar me compro un helado. Adictivo, no les puedo decir a qué estoy adictivo, pero los pistachos, por ahí empezamos. Cuando vengo a México, las tostadas. No puedo parar. Conspicuo. Esta es una historia que me pasó real con mi ahora esposa. Cuando éramos novios salimos a comer y la primera vez que salimos a comer me pidió una ensalada. Ella pidió una ensalada y yo, ¿una ensalada? Y cuando pasó 5 minutos no se había comido la ensalada. Me terminé comiendo yo la ensalada. Ella estaba queriendo aparentar de que comía saludable y en realidad lo que quería era una hamburguesa. Pero estaba haciendo un consumo conspicuo porque quería dar eso a entender. Me estaba pasando ese mensaje. Me hubiera dicho desde un principio que era la hamburguesa, ¿no? El consumo compulsivo, todos hemos tenido un mal día, llegamos a la casa y el helado es nuestro mejor amigo, ¿sí o no? Por lo menos el mío. A otra gente que le encanta el salado, por allá me levantan la mano del helado. Y el consumo sagrado, que es algunas veces simplemente hay relación de alimento con un tema religioso o con esto. Entonces, nosotros hemos sido cualquier de estos consumidores. Entonces, cuando nosotros miramos un desarrollo de producto, estamos haciendo nuestra obra arquitectónica, como hablamos al principio de cuando desarrollamos un producto, pues hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Obviamente el posicionamiento de la marca que nos está diciendo nuestro cliente que quiere tener con este producto, los momentos de consumo, los tipos de consumo, ¿no? Obviamente el marco nutrimental, bien sea
porque queremos entregar nutrición, que es uno de ellos, pero también muchas veces el marco nutrimental está limitado por el tema regulatorio, ¿cierto? Y está la saborización, de la cual nosotros se la dejamos a nuestros socios de las casas saboristas que son expertos en eso. Pero cuando dividimos la textura, la dividimos en esas tres. Y era lo que hablábamos un poco, volvemos al tema nuestro del diseño de texturas en venustas, belleza, firmitas, estructura y estabilidad y uso. Entonces lo vemos así: el diseño de textura estructural, cuando estamos diseñando un producto, el diseño de apariencia, de cómo se ve ese producto, y el diseño de textura oral. Aquí, por ejemplo, nosotros, ¿cómo podemos diseñar, ¿no?, esta experiencia de textura? ¿Correcto? Y entender las diferencias de preferencia de ese consumidor. Aquí nosotros lo que hicimos es un trabajo hecho por el equipo de nosotros técnico, donde tenemos, por ejemplo, escogemos estos tres tipos de yogur y miramos los más vendidos de todos. Hacemos, obviamente, el más vendido probablemente es el preferido en textura, el preferido en sabor, y los analizamos desde este punto de vista. Y la verdad es un wow para mí, porque cuando la primera vez que a mí me dijeron que para desarrollar una textura de cualquier producto, en este caso en yogur, lo que nosotros miramos, por ejemplo, es el cubrimiento en boca, si es suave, si es pesado en la boca, cómo brilla, ¿no? Cómo se ve, si se ve o no se ve suave, qué tan fácil es la cuchareabilidad, si se puede decir, y si se separa o no se separa. Entonces, a través de un panel entrenado, descriptivo, un QDA, hacemos este tipo de caracterizaciones y con base en eso nos vamos a diseñar la estructura y la arquitectura de este producto. Ahora, ¿cómo llegamos a trabajar esas diferentes texturas que son preferidas por cada uno de los consumidores y por nuestros clientes, ¿no? Pues tenemos las soluciones tecnológicas disponibles, no solamente de Tate, sino también todas las que hay en el mercado. El conocimiento que tenemos que tener de proceso, de conocer el consumidor de nuestro cliente para poder empezar a hacer. Esta curva es una curva de un texturómetro, por si parecía otra cosa, una bandera o algo así, pero ese texturómetro son 2, 4, 6, 7 tipos de yogures diferentes que cuando alguien me dice que quiere producir un yogur, podría usar cualquiera de estos yogures para desarrollar su fórmula. Pero cuando lo miramos en el texturómetro, nos damos cuenta, cuando va bajando el texturómetro, ahí estamos midiendo la sensación de suavidad y untabilidad. Nosotros tenemos que poder juntar este análisis de su producto con nuestra tecnología de los ingredientes, saber cuál de estos almidones va a entregar sensación de suavidad y untabilidad y de mouthfeel, por ejemplo, que nos da este texturómetro para entregarles a nuestros clientes lo que ellos nos están pidiendo y lo que nosotros sabemos que su consumidor prefiere, ¿no? Entonces, ahí es como empezamos a utilizar la ciencia y las interacciones también de los diferentes ingredientes. Nosotros no solamente utilizamos nuestros ingredientes, sino que también utilizamos las soluciones para empezar a desarrollar una solución técnica para nuestros clientes alrededor de la arquitectura de la textura. ¿Ok? Al final, ¿no?, volvemos otra vez al proceso, por ejemplo, de desarrollo de producto y tenemos el diseño de textura estructural, ¿no?, que es la parte de firmitas, es la base sobre la que se diseña la parte de apariencia y la parte sensorial oral. Luego está, el diseño de apariencia, que es venustas, la belleza, ¿no?, conecta con el consumidor antes de comer o beber este producto. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos nuestra arquitectura de textura. Y finalmente el diseño de textura oral, ¿no?, que es lo que entrega de utilidad ese producto a través de la textura, ¿no? Toda la sinergia de todos los diferentes ingredientes y de todas las fórmulas los tenemos que tener en cuenta y los tenemos que utilizar cuando vamos a diseñar cuando lo vamos a diseñar. Ahora, llego a una palabra que a mí me parece que se ha puesto, mejor dicho, le hemos dado la importancia que tiene mucho más en los últimos años que antes, y es el codesarrollo. Y el codesarrollo es entre nosotros más trabajemos juntos con nuestros clientes, con la casa saborista,
con los proveedores de diferentes soluciones, con los que hacen los equipos de producción, con la gente que sabe y con ustedes. Ese co-desarrollo va a hacer que no tenemos la menor duda de que se acelere primero, la velocidad en que salimos al mercado, y dos, la capacidad la preferencia del consumidor, porque vamos a llegar con un producto que va a estar mucho más apto para lo que ellos nos están pidiendo.